Bueno, buenas noches, gracias por la presentación. Debo decir que esta invitación es la segunda vez que presento algo aquí en este escenario, que siempre es agradable tratar de consolidar una historia que no está dirigida a la comunidad científica con que uno normalmente está conversando. Entonces es un reto muy bonito que le agradezco al profe Núñez que me invite por segunda vez. La primera vez ya van a ser 10 años, la primera vez que vine aquí no tenía tanta barba ni canas en la barba. Entonces el tiempo ha pasado y ahora se me ocurrió contar una historia un poco diferente a la que conté esa vez, recolectando un poco experiencia y también analizando y tomando reflexiones del bello camino que representa pararse delante de unos estudiantes y también contar historias frente a ellos, aunque no lo parezca. Entonces, decidí dirigir esta charla ahora a analizar cómo esto que llamamos catálisis puede ser la clave del desarrollo científico y social de una nación y en realidad nos ha ido llevando, sin que muchos de nosotros seamos conscientes de ello, al estado actual de nuestra sociedad. Primero que todo, la catálisis y la palabra catalizador creo que ya hace parte como del lenguaje común. La mayoría de la gente tiene una idea de que es un catalizador, es algo que acelera, entonces la usan en ese sentido. Y en ese sentido, pues no es que estén muy perdidos al respecto de lo que es la catálisis. Vamos a tratar de contar una historia que es de catálisis, pero que va a ir tocando diferentes aspectos dependiendo de la interpretación también que ustedes le vayan dando. La historia comienza con una frase que utilizamos en la costa Caribe, que es los 3 golpes. Los 3 golpes se refiere a las 3 comidas. Entonces uno habla de los 3 golpes. Cuando uno pasa un poquito de hambre y no tiene para los 3 golpes, normalmente habla de un solo tren. Y en Colombia, a veces, o con más frecuencia de lo que deseamos, hay gente que le toca tener un solo tren. Pero lo ideal sería tener los 3 golpes. Lastimosamente aquí, bueno, la diapositiva no se va a ver muy bien, pero ¿por qué traigo a colación el tema de los 3 golpes y la catálisis? Vamos a ir descubriéndolo. Lo primero que quiero anotar tuvo que ver con la situación de la que ya salimos, del COVID-19, el encerramiento que hubo general y una circunstancia que todos notamos, que fue el aumento de precios de los alimentos. Esto estuvo ligado, además del COVID, estuvo ligado a la guerra que aún sigue sucediendo en Ucrania. Durante ese momento, en esta citación que tengo por acá, se recolectaron testimonios como este que dice aquí. Dice, alguien decía, un grupo focal en Algeciras, Huila, decía, se han subido los abonos, se han subido demasiado de precio. Los abonos se encuentran ya en más de 100.000 un bultico. Los venenos también, todos esos insumos se fueron, pero por las nubes, decía el grupo focal. Y esta tabla que está acá, allá arriba, donde está ese recuadro, es más o menos la situación de precios y el aumento que se vivió. Si alcanzan a ver, yo señalé en particular desde la situación del Huila un recuadro donde está un abono que se llama sulfato de amonio, la urea y también sulfato de amonio en cantidades de 50 kilogramos en los municipios de Garzón y Algeciras. Y ahí está el precio promedio en 2022 y el precio promedio allá casi en la última columna, el precio promedio en enero de 2020. Aquí lo más importante es ver que estos insumos, estos abonos, todos se aumentaron aproximadamente en el 200%. Entonces, el problema también del aumento de los alimentos tuvo que ver con el aumento de los insumos para producirlos y en particular de los abonos. Yéndonos por ese camino, lo que vemos es que desde ese entonces, aunque no hemos recuperado ni se va a recuperar nunca los mismos precios que tuvimos antes en cuanto a los alimentos, la situación sí mejoró porque ha ido decreciendo la tasa de inflación, sobre todo de alimentos, es decir, ya no están aumentando al mismo ritmo.
Y eso ha tenido que ver con esfuerzos que se han hecho por subsanar la situación de los abonos. Colombia tuvo varias industrias productoras de abono en el pasado, pero estas industrias desaparecieron. Hoy en día dependemos de un fabricante que es una empresa que en realidad actualmente le pertenece a Venezuela, pero que funciona en Colombia, que es Monómeros. Y la clave de esta empresa es que hacen fertilizantes. Sin embargo, tal como encontré en este artículo de una revista que se llama Agronegocios, que es muy reciente, aún así, más del 90% de las materias primas empleadas en la producción de fertilizantes aún proviene del exterior. Y aquí es donde vamos encadenando la historia un poco, porque en la diapositiva pasada trataba de ilustrarles la importancia de los abonos, pero vale la pena preguntarse, pues, ¿qué es un abono y cómo se fabrica? ¿Y por qué en Colombia más del 90%, a pesar de que tenemos una fábrica de fertilizantes en la que podemos un poco tomar o comprar o poderlos distribuir a mejor precio, aún así somos muy dependientes y esto está ligado a lo que llaman por ahí la independencia alimentaria o la autosuficiencia? Entonces, ¿qué es un fertilizante? Hay una cuestión que yo me he dedicado un poco a tratar de combatir en el lenguaje que utilizamos. El lenguaje es importantísimo y hay palabras que empiezan cada vez más a tener una connotación negativa. Uno de ellos es la palabra químico. Al imaginario de la mayoría de las personas, cuando se le habla de un químico, piensan en algo negativo. Sin embargo, esto va contra la realidad de lo que es un químico, que no es más que un compuesto que constituye todo lo que consideramos materia. En ese sentido, la palabra químico pues no tiene ningún carácter ni negativo ni positivo. Todos estamos hechos de químicos, de elementos químicos o de compuestos químicos. Y entonces, desde ese punto de vista, los abonos o fertilizantes, los que conocemos como químicos, o normalmente la gente los asocia como químicos, son en realidad lo que vemos acá en este cuadro, que son abonos inorgánicos. Y ahí sí hay una distinción clara desde el punto de vista técnico, inorgánico u orgánico. Orgánico, por supuesto, es aquello que tiene que ver con la vida, que se extrae directamente o se utiliza, por ejemplo, ahí está señalado, de origen animal, origen vegetal, mientras que los inorgánicos, la mayoría son fabricados por el hombre, efectivamente. Y son o simples o compuestos. Y en relación a lo que veíamos en la diapositiva anterior, trataba de mostrarles 3 abonos clásicos y que son los que más aumentaron de precio. Todos tenían que ver con algo que se llama amonio. La urea se deriva del amonio y los otros dos, literalmente en su nombre dice amonio. Es decir, que esto que llamamos amonio es importante. Y aquí, de hecho, es lo que podemos ver, que en estos fertilizantes inorgánicos tenemos los simples y ahí aparece amoníaco anhidro, otra vez amonio. ¿Y cómo aporta? La urea aporta como un 37% de lo que se consume, nitrato de amonio también aporta, es decir, todos estos están constituidos de alguna manera por amonio, la palabra clave. Y en los que se denominan acá, que también son inorgánicos, que son los compuestos, también casi todos están basados en amonio. Esos que están señalados allá al lado derecho. Es decir, el consumo mayor de fertilizantes se deriva de fertilizantes inorgánicos que tienen que ver con el amonio. Y por ahí vamos a tratar de contar un poco la historia en más profundidad. Esto que aparece acá, que no se ve con total claridad, es un ciclo que se puede enseñar en la escuela primaria y que quizá lo están enseñando en primaria o en secundaria en química, y si no se está haciendo, pues se le debería prestar atención. Existen 3 elementos claves para la vida en la Tierra: carbono, oxígeno y nitrógeno. Estos 3 constituyen la base fundamental de toda la química que tenemos los seres vivos.
El ciclo del nitrógeno es particular porque es el ciclo que juega el papel central en la vida de las plantas. Aquí podemos ver el nitrógeno hace parte del aire. Si uno más o menos se acuerda de las clases de química del colegio, se le pudieron haber contado que el aire en realidad es una mezcla de dos gases principalmente, oxígeno y nitrógeno. Y en realidad la mayoría es nitrógeno, casi el 80%. Es decir, que el oxígeno que utilizamos de verdad para respirar está diluido en el nitrógeno. Es decir, que el nitrógeno está, siempre lo estamos respirando, pero nuestro cuerpo no lo activa, no lo utiliza. Entonces realmente el nitrógeno pasa de largo, el que aprovechamos es el oxígeno. Sin embargo, las plantas no hacen esto. Y sobre todo porque existen en el suelo unos agentes biológicos, bacterias, que fijan el nitrógeno y lo convierten en la palabra clave del día, amonio. Lo convierten en amonio que la planta puede asimilar y ese es el que utiliza la planta para hacer crecer sus hojas, etcétera, que cualquiera que más o menos ha tenido una experiencia sembrando una planta, pues siempre compra, por ejemplo, una bolsita de urea. En realidad está haciendo un proceso similar al que se da en la naturaleza. Ahora bien, el ciclo del nitrógeno, que tiene su historia propiamente dicha y que no voy a detallar, es muy importante y es uno de los ciclos. Esa otra gráfica que está acá en rojo, lo que vean en rojo en esta gráfica es problemático. Esta gráfica representa algunos procesos naturales y cómo estamos haciendo uso de ellos. Al estado actual de las cosas, nosotros los seres humanos hemos desarrollado la capacidad de cambiar la dinámica, cómo funciona este planeta. Y en el caso del ciclo del nitrógeno, esa que es aquello que está por acá, este que está por aquí, si ven aquí hay como una serie de anillos y entonces mientras estemos dentro de los anillos es porque lo que estamos haciendo nos rompe de manera drástica la manera como se da la dinámica de la vida en la Tierra. ¿Cómo vamos con el ciclo del nitrógeno? Lo hemos roto. Entonces ahí surgen otros problemas que vale la pena documentarse sobre ellos. Ahora bien, ¿cómo llegamos ahí? Pues la pregunta es cómo se hace un fertilizante. Ya traté de mostrarles que la palabra clave cuando hablamos de fertilizar es amonio. Pero ¿cómo se hacen esos compuestos? Esa es la pregunta. Aquí voy a entrar con algo de historia y estas diapositivas que parecen cargadas, la idea es que le transmitan a ustedes la mayor información posible. Vamos al siglo XIX, donde más o menos empieza el desarrollo científico en esta área, la producción de fertilizantes. Los primeros fertilizantes vimos allá que son de origen orgánico y de ahí se empezó a estudiar. Entonces, en Europa, por ejemplo, este francés, Jean-Baptiste Joseph Dieudonné Bousingot, que vivió en el siglo XIX, fue uno de los que se dedicó no solo a tratar de producir fertilizantes a partir de estiércol, era la materia prima, era un abono de origen entonces orgánico, pero además se dedicó e intentó identificar de todo lo que contiene el estiércol, qué es lo que hace el trabajo. Y él fue, o a él se le atribuye, haber identificado la palabra clave de hoy. El agente activo ahí era el amonio. Y eso es la primera piedra de toda la construcción que tenemos y que vamos a ir relatando al respecto. ¿Cómo se hacía la fabricación de fertilizantes? Realmente no había un proceso industrial de fabricación, lo que había era procesamiento de materia prima directa. Entonces, en Europa había cierto estiércol, esto lo vemos aquí en Santander, ¿no? Cuando vamos a la Mesa de los Santos, Gallinaza, es algo similar. Pero hubo en particular un tipo de estiércol que era el mejor estiércol para abonar plantas y quien se dio cuenta fue von Humboldt. Muy conocido por todos sus viajes y demás,
y por sus anotaciones al respecto de los viajes. Y lo que encontró él era que en ciertas islas por allá del Perú, la utilización del guano, como diría la hija mía que anda por ahí, popó de ave, ese guano en particular era muy bueno para la agricultura, era excelente. Y empezaron a interesarse. La observación la hizo von Humboldt y después fue un descubrimiento financiero importante. ¿Por qué? Porque encontraron que aquel fertilizante que producía en Europa no era de tan buena calidad. Entonces, me voy a permitir leer esto un momento para que reflexionemos. Entre 1840 y 1870, dice, durante milenios las aves marinas habían depositado sus excrementos, unos 45 gramos por día y pájaro, en las islas e islotes de Perú. Allí el clima seco los preservó como una concreción fétida, amarillenta y rica en nutrientes. Cuidado con lo de fétida y amarillenta. El guano de ave contiene del 11 al 16% de nitrógeno, del 8 al 12% de ácido fosfórico y del 2 al 3% de potasa. Y arriba, esta imagen que recuperé por ahí de internet, de National Geographic, muestra a gente, obreros, recolectando el guano. Y acá un fotógrafo que se dedicó a documentar, quizá por parte de National Geographic, que es una sociedad bastante vieja, todo este asunto. Detrás de eso se generó toda una industria y la agricultura en Europa giró en torno al guano durante mucho tiempo alrededor de eso. Y alrededor de esto también empezó a girar la agricultura norteamericana. Ya los indígenas, tal como está en esta nota también sacada de ese artículo, lo habían utilizado las civilizaciones precolombinas. Sabían el valor de esto, lo utilizaban. Y de hecho de ahí, como dice acá, los mochicas y los incas fueron los que acuñaron el término guano, que significaba abono. Esto fue una revolución económica e incluso hubo guerras y hay historias de esclavitud y hay historias de el origen, por ejemplo, de la migración, de una parte de la migración china a Latinoamérica, en particular a Perú. E incluso está relacionado con la Guerra del Pacífico, como aparece en esta última nota. Pero, como dice cierta canción de Héctor Lavoe, todo tiene su final. Entonces, hubo un final de esta industria. Pues si es un recurso que se había era acumulado durante milenios, llegó un momento en que lo agotaron. Es decir, esto no era un recurso renovable dentro de los estándares que llamamos hoy día. Y entonces, además, el golpe final a la industria del guano, de la cual Perú se beneficiaba mucho, pero los Estados Unidos también, etcétera, de las potencias de la época, el golpe final lo dio el desarrollo de un proceso, ahora sí, de síntesis de amonio en el laboratorio. Y esto se produjo en Alemania, que era una de las potencias, o sigue siendo una de las potencias mundiales en industria química. En particular, este proceso, el que logró un proceso que se escaló a nivel industrial fue Fritz Haber. Y como lo dice la nota aquí, este es un personaje con claros y oscuros, bastante claros y bastante oscuros, porque a la vez que Haber desarrolló esto para la agricultura, en particular para suplir la demanda en Europa, que estaba un poco en crisis con el agotamiento del guano, y además que en Chile descubrieron algo asociado con el guano que también les era interesante, que eran los nitratos. Y estos nitratos se usan para explosivos, además. Entonces, Fritz Haber, durante la parte oscura de la química de Fritz Haber, como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es que con el conocimiento que tenía de química también apoyó el desarrollo de gases letales para la Primera Guerra Mundial. Pero en el caso de amonio, esta foto que también recuperé por ahí,
se refiere a cómo a el proceso tal como lo montaron en el laboratorio. Aquí es importante valorar lo que se hace en el laboratorio y valorar también el trabajo científico que hay detrás de grandes revoluciones que hemos vivido como humanidad. Vamos a ver las condiciones de este proceso un momento, porque una cosa es la obtención, eso sí hay que ser claro, una cosa es obtenerlo en el laboratorio y otro llevarlo no a la vida real, porque el laboratorio es de verdad. En el laboratorio muere gente, en la vida real muere gente, ¿no? Es decir, en el laboratorio la gente se queda sin dormir haciendo tareas en el laboratorio, en la vida real también. Entonces el laboratorio es la vida real, algo que otra vez va en la línea de lo que les estoy diciendo, el uso del lenguaje, que incluso nosotros como profesores cometemos el error de decirle al estudiante después de hacer una cátedra sobre algo y decirle, pero en la vida real es diferente. No, el laboratorio es vida real. La cuestión es cómo tomo lo que hago en el laboratorio y lo paso a una escala de producción industrial. Esa sí es una diferencia. Entonces, esta transparencia trata de explicar un poco los elementos que hubo detrás de efectivamente pasar del laboratorio, un descubrimiento del laboratorio, a la escala industrial. Y este fue el primer gran proceso industrial de la química, fertilizantes. Hay tres elementos. Yo los clasifiqué así. Haber, como hablamos antes, era un químico y él aportó que la reacción es de este estilo. Nitrógeno más hidrógeno produce amoníaco. Y ahí hay una cuestión. Al principio les comentaba que lo que respiramos es prácticamente nitrógeno, 80%. Entonces el gran mérito de esto es que la materia prima está a nuestro alrededor todo el tiempo. O uno de los elementos de la materia prima, el nitrógeno, que imita entonces esta química a lo que sucede en el mundo natural. En el mundo natural les mostraba que el ciclo de nitrógeno empieza cuando las bacterias fijan el nitrógeno que está en la atmósfera y lo convierten en amonio. Entonces, esta reacción es una imitación de ese proceso. El problema acá es el hidrógeno y la fuente de hidrógeno. Ahora lo discutiré. Y estas métricas son importantes. Esto que parece, para quien no hace parte de una carrera de ingeniería o de física o de las ciencias básicas, esas métricas que aparecen acá, nos hemos encargado desafortunadamente de alejarlas de la cotidianidad de la gente, aun cuando tienen un significado importante. Entonces voy a describir la naturaleza de estas tres métricas. Este que aparece aquí dice delta H. Ese es código para decir que eso calienta o no calienta. En otras palabras, si ese numerito que aparece ahí después de ese delta H es negativo, es porque esto me va a quemar. ¿Cómo lo veo? Hay ciertas mezclas que yo no debo hacer en la casa y vienen en el tarro, lo advierten. Por ejemplo, una de estas del productos de aseo, diga, no mezclar con agua. ¿Cuál es el riesgo? Se calienta, quema. Entonces, esta reacción, esta métrica me está diciendo que esto quema cuando lo haga. Es decir, que ellos en el laboratorio, cuando hacían su prueba, allá el tarro, como diría un profesor antiguo allá en la Escuela de Ingeniería Química, el tarro se calienta, ojo. Entonces, esto es una reacción que calienta el sistema. Esta otra métrica lo que me dice es si lo que quiero hacer puede o no suceder. ¿Qué tan favorable es la naturaleza que yo lo haga? Entonces, si es negativa como está ahí, quiere decir la naturaleza me da el visto bueno. Y usted puede hacer eso, sí, hágalo, hágale. Pero aquí hay una última métrica, que es esta. Esta es vulgar. La gente se ha apropiado del término. Quizá no conozcan el símbolo así, pero se han apropiado del término. Entropía. Esa última métrica, que ahí sí está un poco alejada la interpretación que voy a dar de lo que se maneja en la cotidianidad, lo que me dice es que en realidad pareciera que la naturaleza me da el visto bueno, pero no tanto.
Cuando es negativa, no tanto. Cuando ese número es negativo, es que en realidad no tanto, o al menos no bajo las condiciones que yo supuse para las otras dos. Entonces hay que estar pendiente de esa métrica. Y esa es la parte que aportó este señor Haber, y es una parte que nosotros necesitamos empezar a difundir desde el punto de vista de cómo se analiza un problema, y se aplica conocimiento que ya existe para ver cómo hago las cosas. El segundo elemento que aparece acá, con este nombre que en español pues no es, puede que suene un raro, Mitash. Mitash era preparador del elemento eje de la presentación que aún no aparece, el catalizador. Esta reacción no sucede si yo no tengo catalizador. Es decir, yo puedo tomar un tanque, meterle nitrógeno e hidrógeno y eso no me va a dar amoníaco. Y entonces ahí es donde juega esta métrica. Cuando yo les decía acá, la naturaleza me da el visto bueno para que suceda. Sí, pero no me dice en cuánto tiempo. Entonces sí, eso puede que suceda en 1.000.000 de años. Y esa es la limitación de la métrica. Y la otra me dice, me da pistas de hacia dónde debo ir. Entonces, la otra, la última, me puede sugerir que necesito lo que llamo el catalizador. Un agente que acelera el proceso para que suceda mientras yo esté vivo, o que suceda en 1 hora, o que suceda en cuestión de segundos. Aquí, Haber, que hacía el experimento en el laboratorio, utilizaba una sustancia supremamente nociva como catalizador, osmio. Un veneno radioactivo lo utilizaba. Claro, eso a la hora del laboratorio funciona, a la hora de escalarlo industrialmente no. ¿Por qué? Porque esto es una planta con una gran cantidad, toneladas de producción, entonces yo voy a necesitar una cantidad bastante grande de osmio, que además es bastante escaso en la tierra. Y entonces el mérito de Mitash es que utilizó hierro, y hierro hay por todos lados. Entonces, el catalizador de Mitash hizo posible llevar del laboratorio a la industria. Y el último paso de la industria, que tiene que ver con cómo se industrializa algo, un proceso, es el escalamiento. Porque una cosa es tener el tanquecito o el tubo. Un reactor puede ser un tubo o un tanque. Eso no tiene mayor misterio. Pero el nombre suena bastante imponente, ¿no? Reactor. Entonces, en este caso es un tubo, pero no es lo mismo tener un tubo en el laboratorio que mide unos cuantos centímetros con un diámetro de 1 o 2 centímetros y unos 15 centímetros de largo, ahora producir toneladas. Entonces, para eso se necesita, miren el tamaño. Esta es una foto del reactor original o el sistema de reacción original escalado por el último o el que está en el centro de la foto, que es Bosch, alemán. Y entonces ellos escalaron el proceso. Ese es un edificio que pertenece a la universidad, al Instituto de Karlsruhe, allá en Alemania. Y miren el tamaño de eso. Ese es el reactor industrial. Y el reactor industrial es complejísimo. Y hay algo con que uno debe quizá familiarizarse más, cómo funciona estas cosas. Y bajo qué condiciones. Este tubo necesita operar para ser viable industrialmente entre 400 y 600 grados centígrados. Y además necesita operar a 100 atmósferas. Tengan en cuenta que la presión aquí es aproximadamente 1. Entonces imagínense el peso de 100 veces aire sobre ustedes. Nos aplasta. Así de sencillo. Entonces estas unidades necesitan mucho cuidado y seguridad industrial. Estas son unidades por ese tamaño donde un accidente cuesta vidas. Esa también es una diferencia entre laboratorio e industria.
Esta es una diapositiva bastante galletuda y además está en inglés. Peor aún. Pero aquí, esta diapositiva tiene un título que dice los detalles. Y en esto es que nosotros, como ciudadanos, de hecho, deberíamos empezar a prestarle atención a detalles. Y sobre todo en un mundo sobreinformado en apariencia, que más bien estamos en muchas ocasiones sobredesinformados. ¿Por qué? Hay varios detalles que quise encerrar aquí. Uno, y podemos fijarnos en lo que dice en azul, que está en inglés. Entonces lo voy a traducir un poco. Dice, la reacción procede con una reducción en volumen y también es exotérmica. Bueno, por lo menos, si no conocemos el término exotérmico, espero que nos acordemos cuando dije que había una métrica que si era negativa era que quemaba. Exotérmico es que quema, porque se calienta. Eso es lo que quiere decir la palabra exotérmico. Es exotérmica, así que la concentración de equilibrio de amoníaco son más altas a alta presión y a baja temperatura. En la diapositiva pasada, aquí voy a tratar de despejar un poco el tecnicismo, pero en la diapositiva pasada habían detalles. Uno, la temperatura de la unidad industrial era ¿cuánto era? Más o menos 600 grados, ¿no? Bueno, y si suelta calor, cuando yo lo pongo en contacto aquí, ¿por qué voy a subirle allá la temperatura a 600? Eso es contraintuitivo. Porque si ya está soltando calor y yo caliento más, yo puedo imaginarme que entonces eso no le va a gustar que yo caliente más. Esa es la cuestión. Segundo, miren que dice a baja temperatura. Es decir, el proceso industrial está yendo en contra de lo que la naturaleza le marca para que le vaya mejor. Y además, si hay algo que compensa, que dice a alta presión. Pero el proceso por lo menos trata de compensar, que dije a 100 atmósferas. Es decir, 100 veces la presión normal a la que nosotros los humanos vivimos. Entonces, ahí se ve que ahí hay un juego técnico de concepción de cómo hago viable un proceso que en principio no parece muy viable. Uno de los problemas del proceso del laboratorio al principio y por qué Haber fue importante en la historia es que esto no lo estaba intentando solo Haber en ese momento, lo estaba intentando otra gente. Haber encontró un camino contraintuitivo, que es el uso de condiciones que van en contra de lo que la métrica dice. Lo otro, aquí está la clave. 1900, BASF, la empresa alemana que todavía existe, tiene más de un siglo y genera muchísimos empleos y mucho dinero a nivel de industria química en Alemania, pues ellos implementaron efectivamente el hierro como catalizador. Y además, aquí hay una historia que enseña algo. Resulta que había alguien que también es importante en la historia de la catálisis que se llama Ostwald. Ostwald también era brillante, pero hizo esto, trató de desarrollarlo y en algún momento los resultados de sus experimentos no eran lo que esperaba. Y era que faltaba también un detalle. Él hacía los experimentos a presión cercana a la que nosotros vivimos. Entonces, ¿qué pasaba? Que el proceso no le daba suficiente como para verlo viable. ¿Qué le faltó a Ostwald? Las métricas que mencioné en la diapositiva anterior. ¿Qué métricas? Tiene que ver con la palabrita equilibrio y con algo que se llama termodinámica, la dinámica del calor. Ostwald no conocía eso porque eso no estaba desarrollado. Entonces ahí es donde está el valor de esta historia con respecto a lo que nosotros de verdad deberíamos empezar a conocer si queremos hablar o tratar de innovar incluso. Y la importancia de todo ese conocimiento que se ha ido acumulando. Entonces, como Ostwald no conocía el asunto, no tenía idea de cómo manipular
el sistema de reacción y tratar de llevarlo para donde él quería. Para eso sirve también la termodinámica. Eso se puede ver un poco acá, este dibujo un poco raro. Está acá. Tengo la temperatura aquí. Si confían en mí en que esta es la temperatura, aquí va entre 400 y 480, bastante caliente. Y fíjense que las métricas de lo que llamamos termodinámica no nos mienten, porque esto es la productividad. No importa ahora el número, el valor, lo que veamos es cómo cambia la curva. A medida que yo subo la temperatura, ¿qué pasa con la productividad? Siempre se cae, ¿no? Va ahí como menos productivo. Sin embargo, tratan de compensar ¿con qué? Esto que aparece aquí es el valor de la presión. 50 atmósferas, 100, 150, 200. Miren el nivel de presión y las condiciones que esto exige para un proceso. Va subiendo y allá, por allá, acá está un bar y acá está 50. Bueno, para no alejarse tanto, caer por acá, por lo menos se conforman ahí con productividad en este nivel, que es la condición de 100 bares. Pero allá lo que decía la métrica, a atmosférica y a más baja temperatura, la de arriba es la atmosférica. Está por allá por el techo, o sea, ahí es más productivo, de acuerdo con la termodinámica. O de acuerdo con lo que sabemos de lo que denominamos equilibrio. Haber entonces se inventó algo, tiene catalizador, tiene la reacción y tal, pero ¿qué pasa? Que si yo solo convierto un poquito del hidrógeno y del nitrógeno que entran en la unidad esta, en el tubo, tengo problemas, porque eso no va a dar platica. Entonces Haber además aportó algo que era novedoso en la época, reciclar. Y reciclar en una planta química es coger lo que sale de una unidad esta y volverlo a inyectar. Y eso era una concepción en su momento que marcó la pauta, fue revolucionario. No se había hecho. Siempre se concebían los procesos, las plantas estas de producción como una cuestión estática. Y Haber dijo, ¿por qué no hacemos aquí? Y volvemos a conectar el tubo otra vez para que vuelva y entre. Y efectivamente eso hizo viable el proceso tecnológicamente y industrialmente. Empezó a dar dinero. Esta gráfica complicadísima es ya para aterrizar lo que se consiguió en la historia. Eso que está allá del lado derecho es un diagrama que son unas cajas, que me van diciendo por dónde voy avanzando. Y lo que entra aquí, realmente, todo lo que discutimos se aplica acá. Solamente acá, fíjense. Entonces, una planta química es una cuestión más compleja, así como la respiración humana no es solo pensar en el oxígeno. Entonces, cuando yo voy a desarrollar una idea industrial, tengo que pensar en más cosas. Y en particular había un detalle. Recuerdan que les decía nitrógeno más hidrógeno. ¿Y de dónde saco el hidrógeno? Ese no es abundante en la atmósfera. Hay que producirlo. Todos esos bloques de allá, entonces, desde donde entra allá, dice, este es con gas natural, miren, allá. Ahí dice, confíen en mí, que ahí dice gas natural. El gas natural contiene carbono e hidrógeno. De ahí se saca el hidrógeno. Se saca un precio, porque hay que hacerlo reaccionar para sacarlo del hidrocarburo. Y todas estas unidades son para lograr eso, que al final se inyecta al reactor de Haber. Y entonces hay que purificar. Entonces, la elaboración de un proceso industrial efectivamente necesita muchos pasos, así como cuando uno se cocina también. Y este diagrama que está acá es la evolución de la temperatura, que es importante. Fíjense que la mayor temperatura, casi 1000 grados, se da es para producir hidrógeno. Producir 1000 grados en una unidad esta enorme tiene un costo energético altísimo. De hecho, vamos a mirar un poco de eso ahora.
Esta tabla, que la recuperé de otro artículo que hay por ahí, también tiene el defecto de que está en inglés, pero me muestra una comparación de lo que pasaba en 1940, ya avanzó el tiempo después de la Segunda Guerra Mundial. Las plantas de BASF, de producción de amoníaco, y la materia prima para el hidrógeno, por eso lo señalan ahí. Bueno, el hidrógeno se convierte en clave del proceso. El nitrógeno lo saco del aire, pero el hidrógeno no. Entonces, fuentes de hidrógeno clásicas, convencionales. Coque que no es más que carbón calentado en un horno ahí, y donde empiezan a salir lo que es más volátil y queda una piedra. Es decir, el carbón mineral, si alguien lo ha visto, es como brillantico, así como cuando se parte es como suave, se ve laminar. El coque no, porque el coque lo que es meten en un horno y, como decía el profe Aristóbulo, le dan candela ahí y uno los ve. Esos son unas unidades así como un contenedor de camión, donde lo llaman la coquizadora. Pueden ir a Boyacá, a Paz del Río, y esa cuestión empieza a salir humo negro por ahí. Eso es lo que está saliendo, y lo que queda ahí, que recogen el sólido, ese es el coque. Entonces, con el coque es era materia prima de estas plantas, o sigue siendo, porque ahora quizá habrá unas cuantas plantas, pero la mayoría funcionan con gas natural. Y aquí, a lo último, el diagrama anterior le señalaba toda la temperatura que requiere el proceso y demás. Eso se traduce en consumo energético. En 1940, con una planta de estas de coque, esto eran 88 gigatoneladas, gigajulios, eso es para medir la energía ahí. Si ustedes van a comprar aire acondicionado, no les utilizan esa unidad, utilizan la unidad norteamericana, que es BTU. Entonces, ¿de cuántos BTU quiere el aire acondicionado? Esta es un equivalente en un sistema de medidas que es más coherente. Por tonelada de amoníaco, entonces, necesito 88 gigatoneladas, es decir, 1.000 millones, una giga. Y eso equivale, aquí esta cuentecita la hice gracias a la inteligencia artificial, eso equivale al consumo de más o menos 2.8 millones de hogares en Colombia, no personas, hogares. Entonces, montar una planta de esto tiene un costo energético alto. 2.8 millones de hogares, eso se consume esa planta en un día. Tecnología más moderna, 1991, 2 millones. Sigue siendo muy intensa en consumo de energía. Pero claro, los alemanes no estaban solos en su proceso. Si bien Haber y Bosch desarrollaron el proceso, fueron los que ganaron la carrera y demás, los otros también querían. Y entonces se empezó a ver la competencia, especialmente los norteamericanos, que se estaban consolidando como primera potencia mundial. Entonces ellos fijaron, miren la importancia de estos proyectos. Estos son proyectos de nación. Entonces establecieron laboratorios nacionales varios, entre ellos uno que se llamaba el Laboratorio de Investigación para Fijar Nitrógeno, que en realidad era para poder producir fertilizantes de manera autónoma. Y ahí va lo de la autonomía alimenticia. Todo eso va relacionado aquí. Y ahí se desarrollaron muchas cosas. Ese edificio era donde estaba, lo fundaron en una universidad con mucha financiación, con planes de largo plazo. Aquí participaron incluso Nobel de Química, Nobel de Física. Y hay cosas que salen de ahí que todavía utilizamos hoy en día. Mucho de lo que se desarrolló hoy se sigue utilizando. Entonces, ¿dónde vamos con esta historia y la catálisis y todo lo que le conté de los fertilizantes? Es que la palabra clave, ¿cuál era de fertilizante y demás? Amonio, ¿no? Resulta que ahora estamos tratando de establecer economías de hidrógeno, y otra vez resurge la misma palabrita clave: amonio, amoníaco. ¿Por qué resurge? Porque el hidrógeno
es un gas con un tamaño muy pequeñito que no se puede transportar en una tubería o sea, yo no puedo coger un tanque de hidrógeno puro y meterlo a una tubería y llevarlo a otro sitio porque se me va a quebrar la tubería. Entonces hay ciertos límites para transportar hidrógeno y el hidrógeno es extremadamente peligroso. Tiene un contenido energético altísimo, pero también tiene unos límites de concentración que lo hacen explosivo y una explosión de hidrógeno es gravísima. Entonces se buscan maneras de convertirlo en algo que se pueda transportar más fácil. Adivinen qué. ¿Qué alternativa anda por ahí? Amonio otra vez. ¿Por qué? Y ahí la importancia del conocimiento de las fórmulas de las cosas, de la identidad química expresada en fórmulas. NH3 quiere decir que tengo tres hidrógenos ahí por cada amonio. Entonces, hay toda una infraestructura que se está desarrollando, científica, tecnológica e industrial alrededor de esto. ¿En dónde estamos en Colombia? Vale la pena preguntárselo. Miren este diagrama que lo saqué de un artículo muy recomendable, muy técnico, debo decirlo, es su defecto, pero voy a tratar de explicar cómo la dinámica. ¿Se acuerdan que las plantas de amoníaco sobre todo funcionan con qué? Con coque y ahora con gas natural. Pero eso es lo que llamamos combustible fósil. Eso uso, que es un recurso no renovable, sigue siendo una alternativa, ojo. Se sigue usando, a pesar de, se pueden dar todos los discursos que se quieran, incluso las compañías grandes pueden salir a dar discursos de economía verde, pero ellos siguen utilizando el asunto. ¿Por qué? Porque hasta ahora no hay algo que lo reemplace plenamente. Pero se está empezando a combinar y eso es una buena noticia. Es decir, no solo el combustible, sino por lo menos se va reemplazando poco a poco, que es lo que llaman transición energética. Y entonces, combinando estos combustibles con el uso de energías, estas sí renovables, se puede llegar a producir el hidrógeno que necesito para producir el amonio. Y el amonio lo puedo seguir utilizando como fertilizante, pero también lo puedo utilizar como vector para transportar el hidrógeno, que es complicado de transportar. Pero en todo este tiempo, ya este proceso que les conté lleva más de 100 años, es decir, que se ha aprendido muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que se busca hoy en el estado del arte? Hacerlo de otra manera. Entonces, fíjense, en este círculo están diferentes tecnologías. Allá está el Haber-Bosch, del que les conté la historia. Pero acá hay nuevas alternativas. Y a esto es que se dedica la gente a investigar, nuevas alternativas, con un sueño de quizá eso llevarlo a la industria. Y entonces aparecen cosas y que síntesis asistida por plasma, síntesis fotocatalítica, síntesis electrocatalítica, nuevos términos, nuevas cosas por revisar, por aprender y alternativas modernas que buscan reemplazar ese proceso clásico. Y aquí surgen dos alternativas, miren ahí está, utilización directa del amoníaco que sale de allá directamente en celdas de combustible. Es decir, poner amoníaco en una celda de combustible para producir corriente. El problema del amoníaco hay que tener cuidado porque de todas maneras es corrosivo y bueno, los baños estos que usan las pastillas, eso que desprende es amoníaco y ya todos los que han utilizado un baño público con esas pastillas saben lo irritante que es. Entonces la concentración de eso alta es tóxica y puede ser mortal. Entonces no es un compuesto tampoco 100% inofensivo. Pero se podría utilizar directamente para lo que se utiliza el combustible fósil normal. Sin embargo, aquí es donde va la información y el proceso uno de racionalizar cómo se van dando las cosas en el engranaje general. Fíjense que parto todavía de combustibles fósiles. Estoy buscando un proceso verde que todavía depende de combustibles fósiles. Esas son las paradojas que tenemos en los sistemas productivos. O lo puedo utilizar indirectamente, descomponerlo, purificar, etc.
Voy a citar el caso de China, porque me parece un caso interesante de ver cómo ahora la parte política, social de un país mueve hacia dónde va el país y además, acompañado de catálisis, lo convierte o lo lleva a convertirse en una potencia científica, económica, mundial. En realidad, Estados Unidos vivió un proceso similar. Lo que sucede es que Estados Unidos se ha ido desindustrializando. Esa es la gran pelea que tienen hoy en día y que nos afecta a todos. Ahora, esta no es la única arista de ese red ahí de factores que se utilizan para poder llegar a ser una potencia a nivel mundial, pero sí es una de las claves. En China, la primera planta de amonio llegó 30 años, 40 años después, en 1935. En el 66 ya tenían plantas de licuefacción de hidrógeno que se completó. Luego empezaron a diseñar en el 78 ya primeras celdas alcalinas y demás. Pusieron estaciones para recargar hidrógeno en 2006. Ahora hablan de la producción de drones conducidos por hidrógeno. Después el primer automóvil que funciona con celdas de hidrógeno y así van. Y entonces tienen planeado utilizarlo en transbordadores espaciales a partir de 2023 y en el futuro. Aquí la cuestión es planificación, que es algo que desafortunadamente nosotros no carecemos. Planificación, planes a largo plazo, no planes para mi administración de 4 años, mi administración de 3 años, no, planes de verdad. Y además lo que implica cumplir un plan, comprometerse a cumplir un plan, los recursos que eso implica. Y esto es lo que tiene China. Y esto está basado en el amoníaco, pero rumbo ahora a lo que les decía el siguiente: economía, energía alrededor del hidrógeno. Y es el mismo agente que Haber trabajaba por allá, pero el uso creativo de la ciencia y la tecnología lleva a otro lado, y de la catálisis. Aunque la catálisis, yo no he hablado así, catálisis, pero sí es el actor detrás de muchos de los aspectos que mencioné. Es algo así como el poder detrás del poder. Tanto se sabe eso en el ámbito científico y en el ámbito técnico, que de hecho uno de los principios de lo que llaman química verde, es decir, esta química que propende por ser menos contaminante, ser más eficiente, ser más limpia en general, uno de esos objetivos o uno de esos pilares se llama catálisis, así literalmente, catálisis. Y esto entra dentro del marco de los objetivos del desarrollo sostenible. 4 toca directamente. ¿Cuáles 4? El manejo del agua, la sostenibilidad desde el punto de vista elemental, o sea, de los recursos mineros y demás, porque recuerden que yo les hablé que el catalizador del proceso Haber-Bosch está basado en hierro. Pues el hierro hay que sacarlo de la tierra, a pesar de que sea abundante. Hay que refinarlo. Es decir, yo no voy a tomar el mineral de hierro directamente y lo voy a meter allá en el reactor. Pues ahí entra la catálisis, porque es un proceso que enmascara muchos aspectos. Y este es uno de ellos. Entra la producción de fertilizantes, lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria. Entra a la producción de químicos, a los combustibles que utilizamos para transportarnos. Entonces son 4 objetivos donde puedo relacionar todo lo que toca la catálisis. Y aquí yo no hablé de otras historias, hay varias historias de catálisis y el aspecto ambiental no es despreciable. Solo hay como paréntesis sobre eso. ¿Ustedes se han preguntado por qué el aire en los aviones es respirable? En un viaje, por ejemplo, de 12 horas, 10 horas en un avión, ¿cómo hacen para que el aire no se sienta pesado, no se llene un poco a poco de CO2 y se mantenga un ambiente oxigenado limpio? Si lo averiguan, van a encontrar por ahí un catalizador detrás. Ya vamos finalizando, no se preocupen. Ya vamos llegando al final de la historia. Esta otra quizás sea un poco redundante, pero sí quiero
tratar de pasar el mensaje y reiterándolo un poco y enfatizando en otros aspectos. Miren allá el que dice catalizadores, dice ahí. Entonces, minería, catalizadores. Pero miren que él está como solito, pero de él se deriva o entra en todos estos ciclos que van tratamientos de agua, biogás, refinerías catalíticas, agricultura. Una de las cosas durante mi postdoc en Bélgica que me llamó la atención era que el departamento de la facultad donde yo estaba era de agronomía. Y yo me preguntaba, pero un grupo de investigación en catálisis, pero está escrito a la facultad de agronomía, bueno, ahora sé, Haber Bosch. Y además, la cuestión de los suelos para agricultura, es decir, los catalizadores juegan su papel. Y los hermanos menores, llamémoslos así, de los catalizadores, que se llaman adsorbentes. Ahora, ya para cerrar, quiero generar una serie de propuestas de, bueno, ¿y cómo logra uno eso? Es decir, ¿cómo logra una sociedad avanzar en ese sentido? En el sentido de que convierte ramas del conocimiento como la catálisis en agentes transformadores económicos y sociales. Porque quizá no enfaticé lo suficiente, pero creo que ustedes se pueden imaginar que detrás de esta, la producción de fertilizantes industriales, estuvo solucionar el problema de hambruna en Europa en ese momento. O evitar la muerte de millones de personas en Europa por hambruna después. Y después en los 70 la denominada Revolución Verde. Y otro hermano por ahí de la química esta de los fertilizantes es la de los pesticidas, que habrá otra ocasión para contarla quizás. Pero hay cosas bueno, Colombia es un país con bajo desarrollo industrial. Es una realidad que lo dan las cifras. Se está pensando, se ha planteado una reindustrialización, pero ¿cómo se logra eso realmente? Hay que diferenciar entre desarrollo industrial y simplemente comprar cosas. Yo creo que a ninguno de nosotros se nos ocurriría decir que es un desarrollo tecnológico o un avance tecnológico comprarnos un iPhone. No, el desarrollo tecnológico ya lo hicieron, simplemente me están vendiendo el producto. Entonces, por mucho tiempo, la industria nacional ha funcionado en parte simplemente como compradores. Y en una época hasta éramos malos comprando. La situación ha mejorado, por lo menos ya somos más o menos buenos comprando. En la época, la profesora Sonia, el profesor Aristóbulo, la profesora Sonia que me hace el honor de venir hoy por acá, el profesor Aristóbulo, el profesor Álvaro Ramírez, que en paz descanse, nos hablaban de cómo era que en la industria colombiana o en algunas empresas traían tecnología, lo llamaban llave en mano, era lo mismo que comprar un iPhone. Se dañó, hay que llamar allá no sé quiéncito que venga aquí a arreglarme el asunto. Entonces, la cuestión es cómo de verdad empezamos a transformarnos en alguien o en una sociedad que de verdad cumpla estos sueños que ya hace rato nos han contado de sociedad del conocimiento, misión de sabios y todo lo que se propone. ¿Cómo se logra eso? Ya se han trazado rutas. Yo creo que es necesario refrescarlas un poco y esto es una visión parcializada, muy parcializada mía. Un eje es la educación y esto es un reto enorme, siempre ha sido un reto enorme, ahora es un reto crítico mayor. Pero yo creo que hay un punto que es importante en la parte educativa y sobre todo la educación en los niveles básica, primaria y secundaria. Sucede con mucha frecuencia que el proceso educativo en esa fase de la vida lo que hace es apagar la curiosidad, no la fomenta. Poco a poco se va educando para pensar que la educación se trata de coger un enunciado en un libro y resolver. Y así nos presentan las cosas matemáticas, biología. ¿De qué se trata la biología? No, pues hay que memorizarse eso y recitarlo. Actualmente, ¿qué hace el estudiante? El que ya tiene la idea, vaya y se lo pregunta a una inteligencia artificial, copia, pega y entrega. Cumplí.
5 en la universidad, la nota que le asignen también. Y eso es lo que está sucediendo y eso es problemático, muy problemático. Y sobre todo se nos va pagando esto, curiosidad y además disciplina. No se necesita disciplina para preguntarle a una inteligencia artificial qué hacer. Y esto es algo, vuelvo al comentario un poco social, comparaciones. Con esto yo no tomo posición por ningún país, pero los resultados de cómo se desempeñan actualmente, por ejemplo, los chinos y los norteamericanos, se pueden consultar y se ve una diferencia clara. Y una de las razones tiene que ver con disciplina. ¿Cómo es el modelo educativo chino? ¿Cómo es el modelo norteamericano? Se puede explorar y se puede debatir los que conocen más del tema. Pero es importante, esta foto corresponde a una iniciativa que tuvimos en el grupo de investigación hace un tiempo que se llama Mobile Lab. Y esa iniciativa, bueno, ahora pondré un video para ilustrarla mejor. Pero la intención no es mostrar y tratar de que el muchacho memorice una serie de cosas. No, vea y experimente. Y si le llama la atención, seguro uno empieza a consultar. Entonces, hay un elemento que es curiosidad. Lo otro es, ya a nivel profesional, hay una situación bastante que a mí últimamente me ha llamado mucho la atención. Resulta que uno va a una conferencia científica con un público con un nivel académico adecuado a ese tipo de espacios y observa o escucha expositores que dicen lo siguiente: bueno, aquí me disculpo porque les presento tal ecuación. Y eso a mí me ha empezado a sugerir que hay un problema grave incluso a nivel de educación superior. Las herramientas de análisis o la herramienta de lenguaje más perfeccionada y más poderosa que tiene todo aquel que, por ejemplo, hace parte de la ingeniería, como es mi caso, o la física, como el profesor Rago, la herramienta de análisis y comunicativa por naturaleza y por, digamos, por lo mejor que se puede hacer es la matemática. Entonces yo no debería excusarme por ecuaciones y sobre todo frente a un público que se supone que está en lo mismo que yo. Y eso lo he oído en más de una conferencia. Las matemáticas desafortunadamente también han tomado mala fama. Y además vemos estudiantes de ingeniería que a la hora de la verdad no les gustan las matemáticas. Entonces hay algo que no anda bien. Es mi evaluación. Hay algo que no anda bien. Si yo deseo de verdad hacer ingeniería, hacer ciencias básicas, la matemática yo no le puedo sacar al cuerpo. De más, yo tengo que apropiarme lo mejor que pueda de ella y utilizarla para construir. Pero eso pasa también por la actitud que a veces adoptan los profesores, hay que decirlo. Esa cuestión a los muchachos no se les ocurre en soledad. Un elemento ya lo mencioné. Se presenta una cátedra ante unos estudiantes y al final se dice, bueno, pero en el mundo real no es así. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de desvirtuar todo lo que dije. Porque digo, pues eso no es real. ¿Qué imagen me formo? Pues eso no sirve porque eso nada más ahí para que el profesor ahí me ponga una nota. Y lo otro es que fallamos en hacer lo siguiente. La matemática es un lenguaje. Feynman, que fue Nobel de Física, decía que el poder de la matemática es porque la matemática es lenguaje más razonamiento. Porque cualquiera, sin necesidad de utilizar matemática, puede hilar un buen discurso. Lo vemos día por día. Lo vemos el lado positivo y lo vemos el lado negativo, que se llama charlatanería. Los colombianos somos muy buenos para echar discursos. Me lo dijo un alemán que vino por acá una vez cuando estuvimos desarrollando un proyecto de infraestructura tecnológica en la universidad. Me dijo, es impresionante, ustedes hablan muy bien, hablan muy bien. Claro, para la matemática no necesito solo hablar bien, necesito razonar. Pero ese razonamiento se puede incentivar cuando uno empieza a encontrar que lo que está ahí, por ejemplo, eso que se ve bastante complejo, realmente
son piezas del lenguaje que me representan cosas, que no están ahí simplemente, como diríamos en la costa atlántica, de chévere, sino que, por ejemplo, voy a poner acá, en esta ecuación, cada uno de estos elementos que están allá me dicen algo. Y esa es la diferencia a veces entre la matemática pura y la matemática que utilizan los físicos, que es la que nosotros también nos apropiamos como ingenieros y que es, como le digo yo a los estudiantes, bien machetera. No sé si conoce el término de machetear. Es decir, se hacen aproximaciones razonables que a veces a los matemáticos puros les chocan muchísimo, pero funciona y es un lenguaje que funciona, es funcional. Entonces, una de las cosas es cuando uno ve esto, debería incentivar que vean lo que representa, pero representa físicamente. O sea, que este término en una ecuación que se ve súper compleja, en realidad, ¿qué quiere decir desde el punto de vista físico? Es que yo lo puedo ver. Y ahí hay un término que a mí me gusta mucho que utilizan los físicos, que es los observables, efectivamente. Entonces, una ecuación de esta yo creo que hay que mostrarla por los observables. Y además, como una herramienta de predicción por excelencia. Es la mejor herramienta de predicción que la mentalidad humana ha desarrollado. A tal nivel que todo esto nos empieza a superar. Y por supuesto, esta otra, la catálisis es ciencia, tecnología, con efectos en la economía, en la sociedad. Cuando uno investiga en catálisis, esta diapositiva la tomé aquí, representa unos resultados de un proyecto y solamente me voy a referir a aspectos que se ven ahí, que tienen que ver con investigación y cosas que uno tiene que aprender a apreciar y tiene que aprender a mostrarle a la gente que tienen utilidad. Por ejemplo, acá, estas imágenes que se ven un poco borrosas representan partículas de oro que están dispersas sobre otro material a una escala que puede llegar a ser del tamaño de un átomo. Un átomo no supera, está en lo que denominamos Armstrong. Y este tipo de materiales, pues lo desarrollamos aquí en el grupo de investigación. Claro, no lo inventamos desde el punto de vista. Lo que hicimos fue analizar un método que ya se presentaba en la literatura, adaptarlo, colombianizarlo de cierta manera. Que eso es importante. ¿Cómo lo colombianizamos? Se nos ocurrió utilizar oro mineral como materia prima y no simplemente un reactivo que nos venden a un precio muy alto. Y entonces la estudiante en ese momento desarrolló un proceso ahí de laboratorio viendo videos de YouTube. Ahora el conocimiento ahí es que saberlo recoger. Viendo videos de YouTube de alguien que le interesaba y decía, ¿cómo yo purifico una moneda de oro? Ah, bueno, adaptamos lo mismo para cómo tomo oro mineral y lo purifico y obtengo lo que necesito para producir este tipo de materiales. Y los aplicamos para quemar cosas. Y esta diapositiva muestra un aspecto que esta cuestión es visual. El oro es muy bonito de trabajar porque cuando uno le cambia el tamaño, cambia el color del material final. Entonces uno ve morados, ve amarillos. Si tiene muy poquito alcanza a ver que no cambia ningún color. Entonces visualmente es estimulante. Lo aplicamos para poder quemar metano. Pero detrás de esto está algo que es importante y que es lo clave de hacer ciencia, lo que llamamos la filosofía científica. ¿Cuál es la diferencia entre eso y la manera corriente de ver la vida? Uno, es un ejercicio de humildad, aceptar que uno se equivoca y además abandonar querencias. Hay más de una historia por ahí en la ciencia, la catálisis no está exenta de yo toda la vida pensé que esta hipótesis era así y así y así, pero llega un momento que los resultados me ganan. Es decir, experimentar puede ser decepcionante desde ese punto de vista. Yo pude haber formado una idea en mi cabeza que
no se corresponde con la realidad. Y eso hace parte del análisis científico, que es lo que tratamos de aplicar. Me volé la anterior diapositiva, está relacionada. Al final, esto es una empresa humana también, por eso abarca la sociedad, abarca que ciertos grupos en la sociedad también impulsa cambios bastante drásticos en momentos críticos. Pero para hacer investigación, esta diapositiva la quise incluir para incluir esos dos aspectos. Cada vez que hay un proyecto de investigación, hay un grupo de seres humanos que, uno, lo que llamamos se forman. Y si se forman en el espíritu crítico de la filosofía científica, es valiosísimo para la sociedad. No se cuantifica con dinero, no se tiene el hábito de cuantificarlo con dinero. Cuando uno habla de investigación, la gente lo ve, sobre todo en nuestro país, como una carga financiera innecesaria. Innecesaria. Y además, entonces, si es innecesario, puedo buscar, siempre hay algo que en apariencia es más relevante y más importante. ¿Es más importante tapar el hueco en la calle? Sí, resuelve una necesidad. Y si vuelve a aparecer en menos de un año, bueno, otra vez resuelvo la necesidad. Hay algo ahí que no va cuando es así. Entonces, cuando se hacen los proyectos de investigación, como dije, hay formación de personas. Aquí resalto, por ejemplo, Mary Hernández, actualmente, ella hizo la maestría dentro del marco de este proyecto. Está ahora en Alemania haciendo el doctorado. ¿Adivinen dónde? En el Karlsruhe. Qué conexión que me parece chévere descubrirla aquí en este momento. Karlsruhe, ¿recuerdan la imagen del reactor de amoníaco? Karlsruhe. Mary Hernández, de Cartagena, allá. Y entiendo, tengo noticias de que le está yendo excelente. Está emprendiendo en Alemania. Eso a mí me enorgullece, pero me entristece. ¿Qué aspecto me entristece? Que aquí no estamos desarrollando entonces. Que eso es lo que se llama fuga de cerebros. Carol Espinosa desarrolló una afinidad con el proyecto de comunicación científica, sobre todo de formación de niños. Terminó desarrollando una carrera que le gusta mucho, a pesar de que hizo investigación científica. Digo a pesar porque esto parece marginal, pero es muy importante porque fue lo primero que yo mencioné. Ahora es educadora en bachillerato y primaria. Stevenson Sandoval, bueno, vamos a ver si ahora entra al doctorado. Esta es una de las mentes más brillantes que yo he tenido la oportunidad de dirigir. Edwin Velasco, que aparece por acá, actualmente profesor, acaba de empezar su carrera como profesor en la Universidad Industrial de Santander. Y podría mencionar mucho más, pero el mensaje que quiero pasar es, de nuevo, la parte humana y social de un proyecto de investigación, de aprender a hacer ciencia, de lo que podría generar desde el punto de vista de avance como país, hacer una apuesta de verdad por el asunto, no una apuesta de solo coyunturas de 2, 3 años. Una experiencia única e inolvidable han vivido estudiantes de instituciones públicas de Bucaramanga y su área metropolitana al convertirse en investigadores UIS por un día en el Parque Tecnológico Guatiguará de la sede UIS Guatiguará, iniciativa que ha sido liderada por el Centro de Investigaciones en Catálisis y el Laboratorio de Ciencias de Superficies, con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, buscando acercarlos a la ciencia, la tecnología y la innovación. Durante las visitas realizadas al ecosistema científico más importante de la región, los niños y jóvenes próximos a culminar su etapa escolar participaron en el desarrollo de experimentos sencillos y caseros orientados por profesores, estudiantes de pregrado, maestría y doctorado, los cuales captaron la atención e ilustraron de forma llamativa diferentes fenómenos científicos. Es algo muy interesante porque son cosas que no se ven muy cotidianamente, ya que nosotros vivimos en un sector donde no se nos permite mucho el acceso a cosas como estas, y pues venir acá es una experiencia bastante agradable.
venir a visitas como esta influye mucho en mi decisión para el futuro, porque cosas así nos ayudan como a entrar en razón y a pensar en lo que en verdad queremos para nuestras vidas. Pues me parece una actividad muy interesante porque se conocen varias áreas de las que la universidad ofrece y son cosas muy buenas, experimentos muy chéveres. La institución como tal no puede ofrecernos eso. Acá es un espacio muy agradable y pues se aprende muchísimo. Esta es la forma de abrirnos hacia la comunidad, de que la universidad esté de puertas abiertas, que sea realmente pública y para acceso a todo el público, especialmente para los jóvenes que se están formando y que están en un punto de su vida en que están pensando, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Este es un espacio para abrirles un poco más la mente y para que ellos puedan finalmente llegar a tomar una decisión con más herramientas. Esta actividad, que lleva por nombre Investigadores WIS por un día, refleja el propósito de la universidad como una institución de puertas abiertas dispuesta a brindar espacios de integración y acercamiento a la experiencia y el trabajo diario de los investigadores, logrando despertar en los estudiantes la curiosidad hacia la ciencia y la investigación, para que puedan contemplarla como gran posibilidad para desarrollar su potencial intelectual y aportar al desarrollo de la sociedad. Para cerrar, y de nuevo volviendo aquí como en círculo al principal agente, curiosidad, voy a decir una frase que decía un comediante de la Cartagena: a mí no me crean, a mí no me crean, averigüen. Hola. Muchas gracias, Víctor, por este recorrido que nos diste y muchas gracias también porque menciones la educación y qué hay detrás de todo ese trabajo que se muestra. ¿Preguntas bienvenidas? Nos contaste mucho sobre los fertilizantes y claramente han habido ventajas grandísimas en la historia de que se haya desarrollado esto. También hay retos. Y es obvio que hay una dependencia grandísima de los fertilizantes. ¿Cómo ves tú el panorama? ¿Tú crees que esa dependencia va a incrementar? ¿Que a través de investigaciones como la tuya va a cambiar ese panorama? ¿Cómo lo ves? Quizá cuando estaba haciendo el doctorado creía que la investigación que hacemos aquí o que hace un grupo en particular va a cambiar el asunto de manera radical, pero hay una conexión de eso con las dinámicas sociales, políticas y económicas. Entonces, ahí hay que ser bastante prudente. El panorama de los fertilizantes, yo creo que la forma más adecuada de atacar los problemas que generan los fertilizantes inorgánicos, sobre todo, pasa por un poco algo que en Bélgica, voy a compararlo con algo que se dio en Bélgica. Bélgica es un país donde uno de los productos por excelencia es la cerveza. Y la cerveza en Bélgica se distingue de otros lugares del mundo porque en un momento a los monjes que fabricaban cerveza, la Iglesia Católica les dio licencia para hacerla como quisieran. Eso no se hizo en Alemania y no se hizo en otros lugares. Si ustedes analizan la variedad de cervezas en Alemania, realmente no es muy grande. Es decir, se pueden clasificar unos cuantos tipos y se acabó. En Bélgica no es así. Y yo creo que esas ventanas de oportunidades son las que hay que aprovechar. Creo que no es abandonar los fertilizantes inorgánicos, hay trabajo por hacer en cuanto a cómo se aprovechan mejor realmente. Pero segundo, nosotros teniendo riqueza y biodiversidad, pues hay que combinarlo con lo que tenemos también directamente, ¿no? Es decir, una sola alternativa tecnológica no es ni siquiera adecuada desde el punto de vista ambiental. Lo más adecuado es combinar y sobre todo buscar soluciones locales que se combinen, que a veces no son suficientes, es cierto, pero que uno las puede combinar. Entonces, no es una única solución. Hay que tratar de implementar la mayor cantidad de soluciones posibles. Me llamó la atención mucho el proyecto
educativo que mostraste, ¿se está repitiendo anualmente o cómo lo están manejando? El proyecto ha tenido fases y esas fases siempre han dependido de financiación. Entonces hubo una fase que era más al interior de la universidad. Todo nació porque habían colegios que querían visitarnos. Entonces Sergio Rincón, ingeniero químico que opera uno de nuestros equipos allá, él siempre ha tenido también esa sensibilidad social. Entonces dijo, pero profe, ¿por qué no organizamos algo como más chévere para los que vienen? Que no solo vengan a ver equipos. Y es lo que se ve en el video, dentro de este espíritu de curiosidad. Entonces se empezó a hacer así. Primero eran estas visitas, pero se les organizaba algo, que se llevaron un recuerdo y demás. Luego hubo la oportunidad de desarrollar un proyecto ya con una financiación más importante. Y ese tocó comunidades rurales en el páramo de Santurbán. Estuvo integrado un proyecto más grande y nosotros hacíamos esa parte. Actualmente no tenemos ya financiación, pero sigue funcionando de algún modo lo de esto que era como investigador por un día. Todavía nos contactan colegios, todavía se organiza dentro de lo que se puede, que se les haga una serie de demostraciones y demás, pero la actividad ha decaído después del COVID porque ha habido un decrecimiento en el número de estudiantes. Ese grupo de trabajo que aparecía ahí ya no es así de numeroso. Entonces hasta ahora estamos empezando a tratar de recobrar el ritmo, pero se ha puesto la cosa un poco más difícil, sobre todo porque estos equipos de trabajo así, y esto cuesta recursos. Entonces hay que tener proyectos y demás, y la situación de los proyectos no ha fluido todavía como fluía antes. ¿De dónde, la financiación anterior, de dónde venía? Para el proyecto, el original, investigador por un día, era como hacer una vaca. Sí, ok. Entonces Sergio iba donde los colegas de los otros laboratorios y decía, oye, que tenemos una visita, ¿por qué no? Entonces el colega decía, bueno, yo les doy los refrigerios. Las cuestiones para hacer los experimentos, pues son recursos que tenía el mismo laboratorio y se hacían. En el otro caso ya era un proyecto financiado por la universidad, entonces por eso tenía más respaldo. Bueno, muy buenas noches, profesor, muchísimas gracias, es profesor de la carrera. Agradecerle por toda su pasión, ya que para mí y para muchos de nosotros como estudiantes sirve de inspiración en la profesión. Entonces, algo que refleja mucho el profesor Baldovino es toda su pasión por la investigación. Una de las preguntas que yo tengo es, viendo todo lo que está sucediendo en la transición energética en el país, en esta cuestión de todo lo que es la cadena de producción y transporte por medio del amoníaco, quisiera saber cómo el SICAD, cómo está en este panorama, en este desarrollo tal vez de poder transportar el hidrógeno en amoníaco, si hay algún proyecto, si nos podrías contar, y cómo tú ves el panorama en la nación con respecto a este progreso de tecnología en la cuestión de la producción de este nuevo combustible. Bueno, sí, gracias por venir. Él hace parte del semillero, fue estudiante mío de fenómenos, ¿no? Y luego entonces está en el semillero. Nosotros tenemos un semillero en el grupo de investigación que tiene 2 fases. Cuento ahí un poco esta experiencia. Son 2 años. El primer año es una formación de introducción al laboratorio y la otra ya es un poco más avanzada. Entonces tú estás en fase 2, ¿no? Ya él está en fase 2, o sea que de verdad le ha gustado el asunto. Sobre el aspecto, tú me haces preguntas que son varias en realidad. Entonces, transición energética en el país se está tratando de hacer, pero mi opinión es que sobre todo se está tratando de hacer como siempre, o como dirían en inglés un poco, negocios como siempre, que es comprar tecnología y adaptarla. En realidad eso no hay que satanizarlo, eso hace parte, pero lo que nos hace falta es la otra parte, que es, si uno mira el modelo chino o el modelo japonés antes, ese es el modelo que ellos siguieron. Primero, pues eso, traer tecnología, lo que denominan transferencia tecnológica. Pero eso no solo no me va a ayudar a avanzar. Entonces, paralelo a eso, yo empiezo a invertir en desarrollos propios y empiezo a aprender de la tecnología que me estoy trayendo. Y esa parte, yo creo que no se está dando como se desearía.
se está dando a unos pasos muy lentos y más o menos obedece a la lógica que hemos tenido siempre de desarrollo aquí tecnológico. En el CICAD, ¿qué estamos haciendo respecto al hidrógeno? Como nuestro foco es la catálisis, es decir, la catálisis, ¿cómo entra en esto? Transformando el hidrógeno en amoníaco o en otros compuestos que también son fáciles de transportar. Por ejemplo, uno de los proyectos que tratamos de hacer o que hemos ido tratando de desarrollar es la hidrogenación de CO2. El CO2 es un problema enorme, calentamiento global, etcétera, pero el CO2 se puede hidrogenar y se produce metano. De algún modo, entonces, estoy aprovechando un gas problemático desde el punto de vista del clima o tratando de aprovecharlo para producir un vector energético. Entonces, esa es una alternativa que hemos explorado. El otro es el uso racional o tratar de reducir la demanda de hidrógeno en las mismas industrias. Viene a colación otra vez la parte que les contaba, sí, efectivamente el fertilizante, el amoníaco, la palabra clave, pero necesito hidrógeno. ¿Y de dónde lo estoy sacando mayormente? De gas natural. Entonces lo que hemos tratado de investigar, que esa es investigación que es la más chévere de hacer, aquella a la que no se le ve ninguna proyección de nada, es por curiosidad, la palabra clave. Entonces dentro de eso hay una tesis doctoral que busca aprovechar hidrógeno que ya está en un alcohol y pasárselo al CO2. ¿Tiene aplicación industrial? Realmente no es de nuestro interés saberlo ahora mismo. Porque el motor muchas veces de los desarrollos futuros es ese. Entonces, esos son los dos frentes. Transporte de hidrógeno no lo investigamos realmente de la manera esto de mejorar, que tratar de llevarlo por un tubo, porque se sale, claro, uno no puede hacer todo, entonces se sale un poco de lo que nosotros hacemos. Pero sí podríamos explorar absorbentes para retener el hidrógeno, es una posibilidad, no lo estamos haciendo. Y reitero, pues esas cosas también, las dinámicas de lo que uno puede ser, claramente es como la economía del hogar. Yo puedo tener muchas ideas para reformar la casa, pero son las que tengo en el bolsillo las que puedo hacer. Lo mismo pasa en la investigación, que es experimental, donde requiero recursos de reactivos, de infraestructura, de demás. Entonces yo puedo hacer a la medida de lo que disponga, no todo lo que quiero hacer. Muchísimas gracias nuevamente, Víctor. Que estén muy bien, gracias a todos ustedes por venir y nos vemos a la próxima, que sería, creo que es el próximo año, pero les estaremos informando. Eso, un aplauso.